Entonces, si hay una palabra o un tema al mensaje que podríamos ponerle en esta noche, yo pondría este tema del mensaje: cómo enfrentar desde una perspectiva bíblica el coronavirus. Ya que todo el mundo está hablando de eso, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo enfrentar desde una perspectiva bíblica, escritural, esta situación que realmente es la temática de todos los medios de comunicación y la plataforma, todas las redes están hablando de eso? Es interesante que mientras estamos hablando acerca de este tema, o queremos hablar acerca de este tema, permítame que le haga una pequeña introducción de lo que sucedió en el año 2018. Sucedió algo que prácticamente la mayoría de los seres humanos pasó desapercibido, como tantas decisiones a nivel mundial, a nivel de la ciencia, a nivel de las comunicaciones o a nivel del sistema, diferentes tipos de gobierno se establecen, y muchas de las grandes cosas que se hacen pasan desapercibido por la mayoría de la gente en diferentes lugares del mundo. Pero algo que tiene que ver con lo que está aconteciendo en estos días, sin lugar a duda, nos va a refrescar la memoria y nos va a hacer pensar en una forma mucho más intensa de lo que hemos pensado. No en el sentido de una desesperación, porque justamente hemos estado hablando que nada puede producir en nosotros un estado de que nos haga entrar en desesperación, en ansiedad o en pánico, sino todo lo contrario. Necesitamos saber cómo actuar en momentos de dificultades, o momentos de prueba, o en momentos de batalla, o momentos de presión. Pero quiero que ustedes me permitan, y quiero que todos ustedes escuchen, que en el año 2018, durante una reunión en la Organización Mundial de la Salud, OMS, que es así se conoce las siglas, Organización Mundial de Salud, en el año 2018, un equipo de científicos adoptó el título de enfermedad X para una próxima pandemia mundial que imaginaron que ingresaba a la población humana a partir de un virus que se originaría en animales. La enfermedad X se propagaría rápida y silenciosamente, explotando redes de viajes, comercios humanos, y llegaría a múltiples países y frustraría la contención. La enfermedad X se propagaría tan fácilmente como la gripe y sacudiría los mercados financieros incluso antes de que alcanzara el estado de pandemia. Los autores de este informe ahora creen que el coronavirus actual podría ser esta enfermedad X, y si se convierte en una pandemia en toda la regla, el resultado podría ser bien lamentable y catastrófico. Pero dése cuenta que ya estos estuvieron hablando en el año 2018 que iba a suceder esto. Qué coincidencia, ¿verdad? El pronóstico de estos científicos desde hace unos años pareciera como que de repentino fue algo así como ciertamente quizás profético, especialmente ahora que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el virus o el coronavirus es una pandemia a nivel global, ya que hay más de 115 naciones que están siendo afectadas. Sin embargo, también por otro lado leemos un sinnúmero de cosas que dicen, escriben a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, y muchas veces, evidentemente, en muchos lugares, inclusive con enseñanzas de índole totalmente cristiano. Pero lo que yo quiero estar hablando, y lo que estoy hablando en esta noche, como lo hice el día viernes, es no ir a un extremo ni al otro extremo, sino crear un balance, porque la Biblia siempre crea un balance. ¿Estamos de acuerdo? Si hay algo que nosotros necesitamos, alguna respuesta en alguna parte de nuestra vida, la encontramos siempre en la palabra de Dios. Por eso que a mí no me gusta hablar de ningún tema si no tengo una base bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la mayoría de nosotros, si somos conscientes de eso, decimos que los cristianos tenemos que orar, no hacer otra cosa sino orar.
y cualquier otra cosa que hagamos que no sea la oración, eso refleja una clase de falta de fe, o es un alarde de miedo, o es un alarde de preocupación por muchas personas. Por supuesto que estoy consciente y estoy 100% de acuerdo que nosotros los cristianos y los creyentes en diferentes lugares del mundo ante una situación como esta, deberíamos de estar orando como lo estamos haciendo, es lo que estamos haciendo y continuaremos haciendo a medida mayor y más perseverante y más intensa. No vamos a dejar de hacerlo, porque sabemos que la oración es realmente lo que el Señor nos manda siempre. Pero quiero establecer esto. Pero ese consejo es una parte de lo que tenemos que hacer. Y quiero que no se me adelante a pensar algo extraño sin usted escuchar la palabra y el mensaje que estoy impartiendo a cada uno de ustedes. Por eso que preferí también que lo transmitieran el mensaje hoy. Pero las escrituras nos hablan acerca de cómo nosotros enfrentar situaciones difíciles como esta. Pero lo más importante, en primer lugar, establecemos la base y el fundamento, que la oración es base importante. Este domingo, por ejemplo, 15 de marzo, este domingo, el presidente acaba de pedir a todas las iglesias y cristianos, eso está por todos los medios de comunicación, que levanten oraciones, altares de oración, pidiendo a Dios su protección para toda esta nación. Y para mí es un buen comienzo, porque mientras otros están tratando de disuadir o de inventarse un montón de cosas, aquí se está diciendo, vamos a orar. Por otro lado, ministerios, y nosotros vamos a entrar en eso también. El día 18 al 20 de este mes, o sea, el miércoles, este miércoles a viernes, se está llamando a todas las iglesias a nivel de toda la nación de Estados Unidos a entrar en el ayuno de Esther. Ayuno de oración, de clamor y de intercesión, 3 días, por toda la situación que no solamente vive Estados Unidos, sino el mundo entero. ¿Me están siguiendo? Por otro lado, el pastor Martín me acaba de enviar una información diciendo que enviaron una carta al primer ministro de Australia para que declare urgentemente un día de ayuno y oración a nivel de toda la nación de Australia, clamando a Dios que así como Él intervino para enviar lluvia del cielo ante un incendio que nadie podía parar, ahora puede Dios intervenir favorablemente en toda esta situación que también Australia está enfrentando, al igual que el resto de todas las naciones. O sea, como ustedes verán, estoy diciendo que la oración es una de las áreas más prioritarias en la que nosotros tenemos que movernos de una forma intensa. El 15 vamos a venir dispuestos a orar y a clamar y a levantar oración durante el día domingo 15. 18 al 20 vamos a estar orando y clamando en ayuno y oración, el ayuno de Esther, que son 3 días de ayuno y de oración. Ahora, la palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago, el apóstol Santiago habla mucho acerca de esto, y el libro de Santiago nos dice que nuestra oración, o mejor dicho, nuestra fe, tiene que ver también con una acción personal. La fe sin obra es muerta. ¿Dice así o no dice la Biblia? La fe sin obra es muerta. Entonces quiere decir que la verdadera fe se describe con acciones. Y le voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Si nosotros nos detenemos a leer el libro de Hebreos capítulo 11, el verso número 7, vamos a encontrar aquí una situación que tiene que ver también muy relacionada a nuestros días actuales. Porque Jesús lo habló y Jesús lo estableció justamente en las profecías de Mateo y de Lucas, hablando acerca del tiempo posterior y final. Pero el verso 7 del capítulo 11 del libro de Hebreos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿me están siguiendo? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
En la traducción viviente, este mismo texto lo amplía, o mejor dicho, no lo amplía, sino que usa otros términos, pero con la misma intención e interpretación. Y dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Tanto un texto de una traducción como la otra coinciden en que algo que nunca se había visto o algo que nunca había sucedido, que lo que nunca habían visto o lo que nunca había sucedido, que irrumpiera las cataratas del cielo y se produjera un gran diluvio como lo que proclamó Noé. Noé no le preguntó a Dios cómo lo iba a hacer, Noé le creyó a Dios e hizo exactamente conforme las instrucciones que Dios le estaba dando. Recordemos que Noé, cuando comenzó a edificar esa arca o ese barco gigante, Noé comenzó a sentir o sufrió directamente el rechazo de todos aquellos que le rodeaban, porque era diferente a sus vecinos. Dios le ordenó construir esta arca o este barco enorme en medio de tierra seca, en medio de tierra seca. Y aunque este mandato de Dios no parecía en cierta manera tener sentido alguno, porque algunas veces cuando Dios habla o cuando Dios dice algo, para algunos no tiene sentido alguno, Noé, sin embargo, obedeció sin dudar a lo que Dios le estaba ordenando y fue obediente, y por ese asunto figuró en la lista de los héroes de la fe. La obediencia de Noé lo hizo parecer muy extraño ante sus vecinos y ante la gente que lo conocía, así como también muchas veces para otros tú pareces extraño en la forma que confías en el Señor, o en la forma que alabas al Señor, o en la forma que mantienes tu equidad, tu paz, tu descanso y tu tranquilidad frente a situaciones en donde gran parte de la gente que te rodea está en un estado de pánico y desesperación y de ansiedad progresiva. Sin embargo, lo mismo sucedió en los días de Jesús y lo mismo sucedió en los días del apóstol Pablo. Judíos y gentiles se convertían al cristianismo, pero muchos de los judíos le era extraño ver a judíos o a gentiles convertidos y abrazar la fe del cristianismo. O sea, lo que yo quiero que tú entiendas en esta noche, que cuando nosotros de una forma incondicional decidimos obedecer a Dios como lo hizo Noé, no te sorprenda que otros te consideren que eres diferente y que eres medio raro, porque la obediencia hará que resalte la desobediencia de aquellos que no quieren obedecer a Dios. Estamos viendo la diferencia. La obediencia tuya va a mostrar la desobediencia de otros. Y recuerda esto, que si Dios te pide hacer algo, Él te dará o nos dará la fuerza necesaria para realizar dicha tarea, porque sabe Dios que sí lo podemos hacer, si no, no nos dijera que lo podamos hacer o pudiéramos hacer. Ahora, Dios le dijo a Noé que destruiría la tierra. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Que destruiría la tierra ¿con qué? Con un diluvio. Ahora, ¿qué sucede? Le dio tiempo a Noé y le dio instrucciones sobre cómo prepararse para que él y su familia pudieran sobrevivir. El plan de Dios, el diseño de Dios, no solamente es que la familia de Noé fuera salvada, sino que el plan de Dios es que todos los que oyeran y creyeran a lo que Noé estaba diciendo y a lo que Noé estaba haciendo, pudieran también ser salvos. Pero el corazón de todos se endureció y se burlaban y se mofaban de Noé, porque iba a ser algo o iba a suceder algo que nunca había acontecido en la tierra. Noé no sabía cuándo vendría el diluvio, solo que fue profetizado y se preparó para ello. Y lo hizo por muchos años. No 2, ni 3, ni 20, ni 50, casi 120 años. Ahora, cuando llegó el momento del diluvio, estaba listo. La fe y la obediencia a la palabra de Dios era lo que estaba en la vida de Noé. Todo lo que tenía que ver con lo que su familia iba a alcanzar para ser salvo, la preparación que él tenía que hacer para que su familia fuera salvo,
Y a través de la obediencia de Noé, que se salvó su familia, se preservó la raza humana. Y esa es la razón por qué tú y yo estamos aquí en esta noche. Si se hubiera destruido todo, incluyendo Noé, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces es interesante que hay un paralelismo y hay una tipología y una similitud, Jesús lo demarcó muy claramente, entre Noé y el asombroso acontecimiento, lo que está sucediendo en los últimos días que tú y yo estamos viviendo sobre el planeta Tierra. Por eso que Jesús dice en Lucas 17, de una forma clara, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamiento, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos, solamente se salvó su familia. Cuando nosotros leemos la similitud que Jesús está enfatizando y afirmando que los días de Él cuando vuelva a la tierra será como los días semejante a Noé, estamos viendo que una similitud sin igual está viviendo el mundo, la sociedad de nuestros días. Y en este pasaje podemos entender sin lugar a duda que Jesús advirtió que hay que tener cuidado de no tener una falsa seguridad. Diga conmigo, no puedo tener una falsa seguridad. O sea, lo que Dios nos está diciendo, que abandonemos lo que se llama los valores de este mundo y nos liberemos de toda atadura a fin de estar listo para el regreso del Señor. Eso es lo que está diciendo, que nada nos pueda atar y que estemos preparados y apercibidos para los días del Señor. Ahora, su venida, sin lugar a dudas, lo hemos predicado un sinnúmero de veces. La mayoría de ustedes saben, lo entienden, lo comprenden, que sea una forma repentina cuando esto suceda. Algunos serán llevados miles para estar en la presencia del Señor, y otros, sin lugar a duda, por su desobediencia y su condición de pecaminosidad, quedarán enfrentando los días que vienen sobre la tierra. Ahora, es importante entender que algunas veces cuando vemos lo que estamos viendo en nuestros días acerca de esta situación del virus, posiblemente digamos, bueno, es algo que ya comenzó los juicios de Dios en plagas de juicios que vendrán con plagas. Pero recuerde que esto va a ser producido directamente por Dios y Dios lo va a permitir. Y las consecuencias serán totalmente drásticas, no será comparable a lo que realmente preocupa a la mayoría de las naciones en estos días actuales. Pero hay algo importante. Noé le creyó a Dios y Noé recibió instrucciones específicas de parte de Dios. O sea, las acciones de Noé deben definir la responsabilidad del creyente en estos días actuales. O sea, incluida la necesidad de preparación física y la preparación espiritual. ¿Me están entendiendo? Preparación física y preparación espiritual. Además, cuando nosotros leemos el pasaje de Noé, Noé es un ejemplo justamente de muchos casos que podríamos ahora mencionar en la Biblia acerca de cómo Dios advierte, cómo Dios habla, cómo Dios señala y cómo Dios puede revelar o cómo Dios puede ir dirigiendo o guiando, porque tenemos principio en la Biblia, tenemos un sinnúmero de textos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero por ejemplo, podemos citar la parábola de los siervos fieles y de los siervos infieles. Podríamos citar la parábola de las 10 vírgenes, que todos nosotros de alguna manera estamos o hemos conocido. Nos habla todo eso, tanto la parábola de los siervos fieles o infieles, la parábola de las 10 vírgenes, todo nos habla de preparación. Nos habla de una preparación espiritual y nos habla de una preparación física. También nosotros tenemos el caso de historias conmovedoras, extraordinariamente reveladas por Dios a través del Antiguo Testamento, como es el caso de toda la persecución y por los diferentes pasos que tuvo que pasar José hasta llegar a Egipto. Y algunas veces pensamos que, bueno, ya Dios no estaba con él, pero todas las circunstancias que vinieron una tras otra lo llevó a llegar a Egipto, y Dios tenía planes en Egipto. ¿Cuáles eran los planes que Dios tenía en Egipto? Los planes que Dios tenía en Egipto era preparar alimento para la familia suya que se quedaba atrás y que no sabía nadie, porque Dios lo enviaba a Egipto, y lo enviaba a Egipto para preparar comida para que no muriera mientras toda la tierra padecía hambre.
Es decir, fue un hombre que fue fiel a Dios, buscó a Dios, permaneció en Dios, obedeció a Dios. Jamás él pudo salirse de la voluntad de Dios, y pese a todas las circunstancias, él logró hacer lo que Dios le dijo. Es decir, Dios le habló, Dios le reveló, Dios le habló por sueño tantas veces, Dios le habló de una forma o de otra, pero al fin y al cabo lo que él hizo fue ciertas preparaciones para poder ayudar a su propia familia y que no murieran de hambre. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 3. Y este texto bíblico lo hemos citado muchas veces, pero creo que hoy también lo tendríamos que citar. Y está de acuerdo justamente señalando la diferencia que existe entre una persona piadosa, cómo sabe enfrentar las situaciones o las calamidades o las pruebas o las circunstancias que enfrenta diario el resto de la humanidad, cómo se prepara para ello, mientras que un simplemente recibe las consecuencias por no tomar precauciones necesarias. La Biblia nos dice en Proverbios 22:3, y dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. En esta versión dice: el simplón avanza ciega y sufre consecuencias. En la traducción Reina Valera dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Entonces, lo que estamos realmente viendo a través de estos pasajes bíblicos es la sabiduría que Dios establece en este libro llamado la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y muchas veces, sin entrar en ningún fatalismo dispensacional, necesitamos entender cuáles son las instrucciones de Dios para cada etapa y para cada periodo de nuestra vida, aún habiendo y conociendo la gran verdad que es el Señor y su gracia y su bendición. Pero tenemos que seguir nosotros las instrucciones de Dios sobre el futuro y la responsabilidad que Él da con respecto a lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Y mientras yo estaba estudiando y analizando todos y cada uno de estos textos bíblicos, me puse a pensar en algo que vino de repente en ese momento, y busqué, y aunque lo había leído muchas veces, lo volví a repasar y digo: aquí está la situación de lo que estamos viviendo hoy en día. Para algunos quizás no sea una sorpresa, para otros sí, o para otros no le encuentren mayor sentido, pero yo sí lo puedo encontrar. Podemos leer el libro de Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, y vamos a notar que esos tres libros del Pentateuco, especialmente Levítico y Deuteronomio, nos da ciertas cosas que Dios había establecido. Y cuando nosotros se nos habla de una cuarentena, hoy en día todo el mundo, pero quien estableció la cuarentena fue Dios mismo y no el hombre. Si no, lea la Biblia, estudie la Sagrada Escritura y verá el Levítico, Deuteronomio y en el libro de Éxodo. La primera para mí cuarentena que Dios hizo, pocos días, porque cuarentena no tiene que ver con 40 días necesariamente, sino con separar algo para librarlo de algo. ¿Me están siguiendo, sí o no? Ahora mire esto. En el libro de Éxodo, el capítulo 12, quiero leer con ustedes estos textos bíblicos para que ustedes tengan una noción que no me estoy inventando las cosas, sino que está en la Biblia. Dice: esa noche Dios está hablando acerca, ya terminan todas las plagas. 9 plagas habían pasado sobre el territorio de Egipto. El corazón de Faraón se había endurecido y no quería dejar libre ir al pueblo. Pero venía la última plaga, y la última plaga era la plaga de la muerte. La plaga de la muerte. Sin embargo, en un momento determinado, cuando Dios está a punto de desatar la plaga de la muerte sobre todos los primogénitos de Egipto, y sobre los primogénitos inclusive de los animales también, Él habló Dios a su pueblo a través de Moisés y a través de Aarón, y dijo: esa noche pasaré por la tierra de Egipto,
Y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos o los dinteles en las puertas de las casas de todos los israelitas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versos 12 y 13. En la traducción Reina Valera dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hay algo, dos verdades interesantes, dos revelaciones muy notorias en este pasaje bíblico. ¿Cuándo es que Dios habla y cuándo es que Dios establece eso? Cuando Israel estaba a punto de salir de la tierra de Egipto. A ese momento que Israel estaba a punto de salir de la tierra de Egipto, tuvo que enfrentar esta situación. Pero entonces Dios dice: la muerte se va a desatar sobre todo el territorio de Egipto. Israel estaba dentro del territorio de lo que es el imperio egipcio y de su emperador Faraón. Pero sin embargo Dios hace la diferencia y dijo: enciérrense en las casas. Y durante que se encierren las casas, marquen los dinteles con sangre, y la muerte no entrará, porque yo los voy a librar de la muerte. Pero Dios dio indicaciones. Yo sé que todavía hasta el presente quizás alguno no está captando lo que Dios nos quiere decir. Es decir, Dios dio indicaciones, cosas que teníamos que hacer. Bíblicamente podemos buscar muchos textos bíblicos y muchos pasajes bíblicos. O sea, juntos como personas de fe debemos enfrentar, aleluya, cualquier situación, primero en la confianza de Dios, orando y clamando al Señor y no bajando la guardia de orar y de clamar, de ayunar y de interceder, que eso es lo que estoy desde el principio de este año 2020 estamos enfatizando, hermano. Tenemos que hacer, este es el año de búsqueda, de clamor, de oración, de intercesión. Hágale esfuerzo, no se quede en su casa, venga a buscar a Dios, venga a clamar, venga a interceder, porque hay una verdad innegable: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita de vez en cuando el abrigo del Altísimo. El que vive significa el que mora en una continua relación con Dios. Dios está comprometido en defender a aquellos que viven bajo su sombra y bajo su abrigo eterno. Los va a defender, los va a proteger. Yo lo creo, lo sigo creyendo de todo corazón. Pero esa garantía no la tiene la gente que vive en pecado. Tú te das cuenta, Dios solamente por misericordia, por gracia y por piedad, quizás muchas veces Dios escuchando el clamor, pero Dios está comprometido en la gente que está conectada con Él. Entonces hoy justamente el Señor le dice en Deuteronomio 30:19: yo te doy la opción entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición. Y llamo al cielo y la tierra para presenciar la elección que hagas, o que eligieras la vida como tus descendientes, para que tus descendientes pudieran alcanzar y gozar de la vida. Moisés, aleluya, en ese momento está hablando y le está diciendo a los israelitas: israelitas, escogen la vida, obedezcan a Dios, continúen experimentando sus bendiciones, pero Dios impone su voluntad. Y cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Dios, aleluya, hay una garantía que Dios nos va a proteger. No estoy hablando un término o un mensaje de pesimismo y negatividad, pero sí tenemos que hacer ciertas cosas que debemos de hacer. No es solamente, ok, tenemos que orar y clamar al Señor, pero vamos a suponer que si Israel tiene esa orientación e Israel se hubiera quedado caminando por las calles de Egipto, por las plazas y los parques de Egipto, y no hubiera obedecido a Dios, ¿qué hubiera pasado?
Contésteme, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera muerto también, porque la garantía es, pasaré por aquellos que están marcados con los dinteles de la puerta con la sangre. Entonces algunas veces nosotros, muchas veces estamos entendiendo, pero algunas veces no queremos entender. O sea, muchas veces no podemos discernir. Dios quiere que nos demos cuenta de esto y que todos realmente sepamos lo que tenemos que hacer. Vuelvo y repito, sin entrar en pánico, sin entrar en desesperación, sin entrar en ansiedad. Pero si se nos está diciendo que oremos, vamos a orar. Si estamos buscando a Dios, vamos a clamar al Señor día con toda circunstancia. Debemos afirmar y reforzar el compromiso espiritual que tenemos en la presencia de Dios. Y sabes algo, cuando nosotros estamos estudiando, hoy factor tiempo a mí no me permite, pero si yo comienzo a leer Deuteronomio, Levítico, Dios establece ciertas leyes. Por ejemplo, Dios estableció la cuarentena cuando había una contaminación de lepra. Y Él dijo que los leprosos tenían que ser separados del pueblo para que no fueran contaminados. Eso no lo inventó tal o determinada persona, eso lo estableció Dios. Es más, dijo Dios, y parece un poco brusco lo que voy a decir, y dice, cuando hiciere en ese tiempo que no había como tenemos hoy en día nuestras casas, nuestros baños, todo aseado, todo no, en ese tiempo dice, cada uno tenía que llevar una estaca para que en el lugar que tuviera la necesidad que hacer e hiciera su necesidad, pudiera excavar con la estaca y tapar en eso el excremento de la persona, porque eso podría producir enfermedades contaminantes. Y ahí dice las enfermedades, almorroides, esta y da la lista de las enfermedades que hoy en día la misma ciencia corrobora que eso es producto de la contaminación cuando no hay el higiene o cuando no hay la higiene necesario. Entonces el resultado es esto. Hay muchas cosas que la Biblia habla. Luego Dios dice, no comeréis de ciertos animales porque tienen demasiada toxina, demasiado es una carne contaminada, como son las aves de rapiña y como son o tantas otras aves. Le dice los animales que tienen parásitos de contaminación en el cuerpo para que el ser humano no los comiera. Es decir, yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Ahora, si usted quiere rebatirme el asunto, rebátemelo con la Biblia también. Entonces, toda la condición que está hoy en día, la situación que se está generando, es porque realmente el hombre mismo, primero, el pecado es una de las cosas más terribles y drásticas por la cual realmente el hombre es contaminado. Pero consiguientemente, Dios habla de que tenemos que tener un cuidado espiritual, pero también tenemos que tener un cuidado físico. Porque si yo como todo lo que quiero y todo lo que me ofrece sabiendo lo que la Biblia está estableciendo, si nosotros hiciéramos a cabalidad lo que Dios nos advierte a través de su palabra, nos evitaría de muchos dolores de cabeza. ¿Me está entendiendo? La Biblia entonces se adelantó a la ciencia en cómo poder combatir una enfermedad o cómo poder combatir ciertos grados de contaminación. Y cuando se hace referencia a la Biblia, muchas personas mal informadas la dejan de lado inmediatamente como si no mereciera atención lo que la Biblia nos está diciendo y la Biblia nos está enseñando. Rehúsan abrir sus mentes y admitir que hace miles de años, hace 3.500 años atrás, 1.500 años antes que Cristo manifestara su gloria en la tierra en su ministerio, aleluya, ya Dios le había comunicado a los hombres y a su pueblo lo que hoy la ciencia moderna ha aprendido recientemente y todavía le queda mucho por aprender. Ya Dios lo había establecido en su palabra hacía 3.500 años atrás del tiempo que estamos viviendo hoy en día. Y esto es cierto referente a los sucesos y acontecimientos mundiales, hablando acerca de gobierno, de astronomía, del ambiente, de la contaminación. Y eso produce diferentes tipos de enfermedades que la Biblia habla de ese tipo de enfermedad. Y hoy la ciencia está diciendo que sí son las razones por las cuales el ser humano y la humanidad está contaminada. O sea, lo que yo quiero decirle que esto es un libro de vida. No solamente es un libro de vida eterna, sino es un libro también de vida y de promesa de vida aquí en la tierra.
Por ejemplo, yo le estaba enseñando a los hijos y a hijas el día domingo que si honras a tu padre, hay una promesa que tendrás largos días de vida sobre la tierra. Pero si no honras a tu padre, a tu madre, no hay una promesa de vida de largos días sobre la tierra. Un ejemplo dado. Ningún otro texto o colección o libro que podamos nosotros llegar a pensar en nuestra vida puede hablarnos tanto de lo que es la relación, de lo que Dios nos habla acerca de la salud y cómo cuidarnos, y las cosas que tenemos que hacer justamente para no caer en ese deterioro. Aquí podríamos mencionar diferentes tipos de enfermedades que se está pasando y que está sucediendo, tal como justamente lo establece. Y es interesante que cuando estamos hablando de todo esto, nos podríamos detener a contemplar cuando David, ¿se acuerdan ustedes de David? De un momento dado, él inspirativamente comienza a explicarse ante Dios y su presencia, la manera como Dios iba formando su cuerpo en el vientre, en lo interior de su madre. Y nos está hablando aquí de una forma muy especial y dice: porque tú, oh Dios, produjiste mis riñones, me tuviste cubierto en resguardo en el vientre de mi madre. Te elogiaré, te alabaré, porque de manera que inspiraste este temor maravillosamente, por los hechos y por las obras que has hecho mientras iba siendo formado en el interior de mi madre. Mis huesos no estuvieron escondidos de ti cuando fui hecho en secreto, cuando fui tejido en las partes más bajas de la tierra o lo más interior de mi madre. Tus ojos vieron hasta mi embrión, y en tu libro todas sus partes estaban escritas respecto a los días en que fueron formadas, y todavía no había entre ellas terminado la obra cuando ya Dios estaba mostrando a David cómo se había formado. Dice: aunque el embrión está protegido en la oscuridad de la matriz, en la matriz, Jehová lo está viendo cómo se va formando y cómo crecen los huesos. Aleluya. Y él va contemplando ese desarrollo. Dios poderoso en su omnisciencia divina. Nada está escondido de Dios o delante de Dios. En términos médicos sabemos que el embrión está protegido de la madre por la placenta, y por eso el organismo no lo puede nunca rechazar como si tratara de un cuerpo extraño, porque era lo que Dios diseñó en el cuerpo de una madre. Sin embargo, este salmo nos está diciendo cómo Dios tiene cuidado de nuestra parte física. Por eso que Dios está interesado en nuestra parte física. Nos habla de cómo nosotros alimentarnos, de cómo esto, cómo aquello, porque Dios está interesado en nuestra parte física también. Es un principio espiritual, pero es un principio físico también. Es un principio, si no solamente espiritual, necesitamos entender que todas las partes de nuestro cuerpo están escritas, y dice la Biblia, en el código, en el libro. Y hoy la ciencia corrobora que es el código genético de lo que es el ser humano en sí, con toda la información que carga en su propio cuerpo, inteligente, perfecto, como Dios lo ha hecho. Por eso que el salmista David expresa su alabanza y su gratitud a Dios, y no conocía los detalles científicos que hoy nosotros podíamos o leer o oír o conocer, y sin embargo él pudo inspirar a David para que escribiera estas escrituras. Entonces, cuando nosotros repasamos verso por verso, nos daremos cuenta de lo que estamos diciendo. En otras palabras, aunque nosotros somos iglesia de fe y somos gente de fe y confiamos en el Señor y todo, tenemos también que obedecer. Mientras no vaya en contra de nuestros principios y nuestras convicciones, tenemos que obedecer a ciertas cosas que se establece en un país, cuando no vaya en contra de nuestros principios bíblicos, nuestras convicciones cristianas. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, nosotros vamos a seguir haciendo culto aquí, porque no está prohibido que no se haga culto. Todavía no se ha dicho nada. Entonces vamos a seguir buscando y alabando al Señor, y vamos a seguir congregándonos en el nombre del Señor. Pero está, por ejemplo, el caso de España, donde está mi hermano Moisés, donde no pueden reunirse porque está prohibido, que por razón de seguridad no pueden reunirse. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es decir, bueno, si da una orden y viene, ahí nosotros tenemos que demostrar nuestra fe y vamos a congregarnos de igual manera, aunque digan que no se puede. Yo creo que eso ya estamos actuando de una forma incorrecta. ¿Me están siguiendo, iglesia?
Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para orar y buscar el rostro de Dios de una forma muy especial. Pero tenemos que tomar precaución y medida, porque está demostrado por la palabra que hay que tomar medidas. Dios habla, Dios ordena, Dios advierte, Dios alerta, Dios dice, pero si se hubiera quedado cruzado Noé de brazo, ni él mismo se hubiera salvado. O si se hubiera quedado cruzado Moisés, ni él mismo se hubiera salvado. Es decir, Dios habla. Siempre que Dios habla, hay cosas que uno tiene que hacer como humano. Vamos a suponer, tú sabes que Dios va a bendecir tu vida, pero tú dices, bueno, ya Dios me va a proveer, Dios me va a proveer, y entonces tú te quedas en tu casa y ya dejas de trabajar el resto de tus días, porque Dios va a proveer, Dios va a proveer, y ya no vas a trabajar más. No, Dios va a prosperar la obra de tus manos. Eso es lo que Dios dice, que Dios prosperará la obra de tus manos. Cuando tú te esfuerzas, Dios te prospera, Dios te bendice, te multiplica. Amén, lo hacemos así, de esa forma. Hay otro como algunos que inclusive citan textos bíblicos diciendo, la Biblia dice, y la Biblia no dice nada de eso. Cuando dicen, cuídate que yo te cuidaré. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ahora, sin embargo, tenemos que actuar con sabiduría y precaución. Claro que tenemos que actuar. Porque esto es importante. Es importante para cuidar y proteger nuestra familia, para proteger la familia biológica, física, que habitamos en una misma casa, para proteger la familia espiritual, que es la iglesia, conjunto y compuesta de familias biológicas que son parte de un cuerpo espiritual o de una familia espiritual. Entonces, conjunto, nos congregamos periódicamente para honrar, adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero también tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿sí o no? Y tenemos que hacer las cosas como debemos de hacerlo, en el mejor sentido de la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también tener ciertas precauciones. Si nosotros hacemos de la forma correcta, entonces vamos a actuar con sabiduría. Y la sabiduría nos va a ayudar a mantener nuestra victoria y a evitar muchos dolores de cabeza. Yo necesito que todos y cada uno de nosotros estemos en la mejor disposición. ¿Para qué? Para hacer todo lo que corresponde a la parte espiritual, pero también para hacer algunos cambios en lo que respecta a cada culto que vamos a hacer. Vamos a seguir haciendo los cultos. Por el momento no hay otra orden. Pero vamos a aprender que el día domingo, como se está pidiendo que toda la iglesia ore, vamos a venir más temprano a la iglesia a orar y a buscar el rostro del Señor. Esa es la parte espiritual. Es decir, alguna persona dice, no, a mí lo único que me interesa es la parte espiritual. Pero es que no hace ni lo espiritual ni lo físico. Ninguna de las dos cosas hace. Ni lo espiritual ni lo físico. Y ahí es donde existe el problema, ahí es donde existe la situación. Porque no nos podemos cruzar de brazos. Siempre bíblicamente, si alguien me demuestra lo contrario, amén. Pero bíblicamente está demostrado que cada vez que Dios habla, y Dios dice esto y esto y aquello y lo que hay que hacer, nosotros como siervos, como hijos, como hijas de Dios, tenemos que hacer cosas que nos pertenecen a nosotros. Y el resto lo hace Dios. No es que estemos en una forma de ansiedad y de pánico igual que el mundo, y entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y todo, y una ansiedad, una preocupación. No, vamos a mantener la serenidad, porque le dije que hay 5 factores predominantes que afectan nuestro sistema inmunológico. Lo he dicho el viernes y lo vuelvo a repetir hoy. Muchas veces, y se dice científicamente hablando, que este virus se activa muy fuertemente cuando el sistema inmunológico de una persona está en un nivel muy bajo. Porque Dios creó al cuerpo de forma tan perfecta que nos creó con defensas para combatir cualquier tipo exterior, cualquier virus, cualquier bacteria que estuviera fuera y que quiere venir a nuestro cuerpo. Dios hizo el cuerpo inteligente, lo diseñó. Somos el resultado de una obra perfecta, la obra perfecta de Dios, y tenemos nuestras propias defensas. Pero si nuestro sistema inmunológico, que como Dios nos creó y nos formó, está en un nivel bajo, entonces la persona es más propensa a ser invadida o ser afectado por virus, por bacterias, por diferentes tipos de enfermedad, que tiene que ver con lo que hoy en día el mundo está enfrentando. Lo primero que tenemos que tratar es de no entrar en estrés.
Mantén la paz en el Señor. Porque si entras en un estrés agobiante, tu sistema inmunológico, está comprobado científicamente que tu sistema inmunológico se va debilitando por tu estrés. Y el problema es que la mayoría de la gente que entra en estrés, hermano, olvídese que usted no puede cambiar ninguna situación. La gente entra por estrés, por la situación, por lo que lo rodea, por lo que tiene, por lo que falta, por lo que no alcanzó, por la situación, por la presión, por la batalla, por la lucha. Entonces entramos en un agobio y un estrés. Si hay algo que tenemos que aprender y algo que les quiero enseñar a ustedes y algo que quiero compartir, mantengamos la paz y la quietud. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. En reposo seréis salvos. Es decir, debemos de mantenernos en paz. Cuando Jesús entró a los discípulos que estaban perturbados, que si sabía, que si resucitó, que si no resucitó, Él entró con este saludo: paz a vosotros. No como el mundo la da, yo la doy. La paz del Señor es permanente. Entonces estamos viviendo en un momento, en una época, en una temporada donde todo está adaptado o todo está propicio para que la gente viva en un estrés agonizante. En el nombre de Jesús de Nazaret, aprendamos a descansar en el Señor. Y cuando no sepamos qué hacer, doblemos rodillas al cielo y digamos: Señor, dame tu paz, dame tu quietud, dame tu tranquilidad, dame tu bonanza, dame, Señor, reposo a mi alma y a mi espíritu. Entonces decimos en el nombre de Jesús: estrés, vete en el nombre de Jesús. Segundo, que también produce y que debilita el sistema inmunológico, es el cansancio. Algunas veces pensamos que somos hombres o mujeres multifacéticos y que podemos hacer todo. No descansamos porque pensamos que lo tenemos que resolver todos nosotros. El cansancio es uno de los, diríamos, de lo que afecta y debilita el sistema inmunológico. Cuando usted está más cansado, usted está más propenso a ser debilitado, a pensar de una forma incorrecta, a tomar decisiones incorrectas. Entonces tiene que saber cómo actuar en la vida. Por eso que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Pastor, pero es que esto y aquello. Descansen en el Señor. Descansen. Lo tercero es que se debilita el sistema inmunológico, es no dormir lo que se tiene que dormir. ¿Ok? Si usted dice: me voy a pasar una vigilia, la aprovechó muy bien. ¿Ok? Pero si usted se va a acostar a las 2 a las 3 de la mañana porque vio una película de Hollywood que no le sirvió para nada, es problema suyo que su sistema inmunológico se vaya debilitando porque usted no está durmiendo las horas necesarias, o que pase mucho tiempo en los juegos electrónicos, como muchas veces hay gente que pasa. ¿Cuántas cosas dije ya? 3. Por otro lado, el Señor, reclamar al Señor para que Él sane, porque también muchas enfermedades afectan también y debilitan el sistema inmunológico. Y decir al Señor: Señor, sáname de esta enfermedad. Y orar al Señor y clamar al Señor que Dios se glorifique y que Dios ponga su mano poderosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra más había dicho? Y entonces, que siempre, gracias a Dios, que siempre hay gente que escucha y que se recuerda, porque hay gente que escucha pero se olvida. Amén. Me dice Kevin, porque lo tengo anotado. Muy bien, gloria a Dios. Lo tienes anotado. Cuando la memoria falla, el bolígrafo o el laptop, lo que sea, ahí lo podemos anotar. Qué bueno, qué bueno. Y entonces lo otro es lo que comemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos entender cómo enfrentar situaciones como la que estamos viviendo hoy en día. Porque esto no es algo divino lo que está produciéndose en la tierra, es algo creado por el propio ser humano. ¿Estamos de acuerdo? No voy a entrar en detalle. Y por lo tanto necesitamos saber cómo nosotros lidiar con esta situación y proteger nuestra familia y orar por la ciudad
y orar por la gente, pero entender claramente que Dios es un Dios que sí puede hacer cosas grandes. En el nombre de Jesús. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a orar y termino la oración. No sé dónde está. Oro y me cortan. Vamos a una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Padre, en esta noche por todo lo que tú nos das, porque nos permites hablar de tu palabra, mantener calma, paz, serenidad en medio de cualquier situación, en medio de cualquier condición que se debate este mundo. Señor, levanta donde quiera, en cualquier parte del mundo, hombres, mujeres, iglesias, Señor, que estén orando, ayunando, intercediendo, clamando en la presencia tuya. Padre, te damos honra y gloria. Pedimos, oh Dios, que toda obra de las tinieblas sea reprendido, deshecho, pulverizado en el nombre que sobre todo nombre, en la autoridad gloriosa de Jesucristo nuestro Señor y Rey. En el nombre de Jesús, Señor amado. Padre mío, pon tu mano de misericordia. Oramos, Señor, para que tú extiendas tantas naciones que necesitan, oh Dios, la intervención, la misericordia en medio de esta situación que se debate en el mundo entero. Padre mío, oramos para que la mano, para que el poder, para que la grandeza tuya pueda intervenir, Dios mío, dar sabiduría, Señor, dar inteligencia correcta, y que toda trama del infierno, toda trama maligna, demoníaca, que usa a hombres y a personas que han perdido la sensibilidad y el temor reverencial delante de tu presencia, Señor mío, Señor, oramos y clamamos por tantas naciones, Señor. No podemos hacer una lista porque tú las conoces cada una de ellas, pero sí, Señor, nos acercamos al trono de la gracia, Señor, al trono de la gracia. Nos acercamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo misericordia, pidiendo, aleluya, tengas misericordia y piedad de cada nación, y aún, Señor, de esta nación, Señor, en la que tú nos permites estar viviendo, aleluya, en este lugar, Señor, en esta nación, Señor. Enviamos, Padre, de todo nuestro corazón oraciones, clamor, intercesión delante de tu presencia. Levantamos el clamor, levantamos la oración, levantamos la intercesión para que tú puedas intervenir favorablemente. Te damos honra y gloria en el nombre poderoso de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Quiero que los músicos y la agrupación vengan un momento aquí.